la nube. Yo sí tengo una duda. Sí. Sí, buenas tardes. ¿Podemos poner un poquito más fuerte el audio? A ver. ¿Ahí se me está escuchando? Sí, se escucha. Perfecto. Sí, se Perfecto. escucha bien. Bien, no, entendí que tenía algún tipo de interrogante o algo. Bien, entonces vamos a ir a el tema puntual de hoy, pero no haciendo una desconexión de lo que ustedes supongo que ya deben venir viendo, y la próxima clase que van a tener conmigo es daño moral, es decir, daño patrimonial y daño moral. Pero esto dentro del contexto del resarcimiento de los daños en forma genérica y, como les digo, aplicado a un caso que vamos a ver, en donde vamos a ver todos estos conceptos teóricos aplicados a un caso actual, concreto y en el marco del nuevo Código Civil y Comercial. Lo primero que me gustaría comentarles es que el Código Civil y Comercial nuevo tiene una visión distinta de la responsabilidad civil, que es la que nosotros estudiamos en el grado. Y esto tiene incidencia en las funciones de la responsabilidad civil. Yo creo que responsabilidad civil han hablado con el doctor Compagnucci, pero me parece que hay que partir claramente de la idea que la responsabilidad civil hoy es un concepto más amplio que nos lleva a hablar de derecho de daños, que no es un concepto actual. La doctrina extranjera viene hablando de derechos de daños de Santos Brice desde el año 63, pero nosotros la teníamos como muy circunscripta a la reparación. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes qué entienden por responsabilidad civil, ¿alguien se anima a darme alguna idea de qué es la responsabilidad civil? ¿Qué es lo que tiene incorporado? Bueno, entonces se los voy a decir yo. El concepto tradicional de responsabilidad civil tenía una única función, además de una función demarcatoria en cuanto a la normativa de lo que se puede y lo que está permitido hacer y aquello que no se puede hacer, una función básicamente resarcitoria y compensatoria. ¿Para qué está y para qué estaba la responsabilidad civil en nuestro sistema? Para que cualquiera que hubiera sufrido un daño y dándose los otros requisitos de relación causal, de antijuridicidad y de factores de atribución, pudiera pedir la reparación del daño. ¿Y qué es reparar? Es tratar de obtener una indemnización con contenido económico que nos haga volver lo más parecido posible a la situación en la que estábamos patrimonialmente hablando y físicamente hablando, recuperándonos, al momento anterior de ocasionado el daño. Ahora, la responsabilidad civil actual es más que eso. Por eso digo que hoy salimos del concepto tradicional de responsabilidad civil y entramos en el actual derecho de daños. Entonces, fíjense que dentro del derecho de daños actual no solo tenemos la protección de los intereses individuales, sino también, y aquello que tiene reconocimiento en el derecho constitucional, en la Constitución Nacional y en nuestro Código Civil y Comercial, no solo se protegen los derechos individuales, se protege la persona, y además los intereses y derechos colectivos. Y además agregamos una función más a la responsabilidad civil, y calculo la habrán visto con el doctor Compagnucci. Hoy la responsabilidad civil no solo es resarcir, sino también prevenir, la prevención de los daños. Quiere decir que la primera idea en la que nos vamos a parar es en la idea de que responsabilidad civil en el sentido actual es prevenir los daños, para lo cual el nuevo Código Civil y Comercial establece acciones autónomas, es decir, ustedes como abogados podrían iniciar una acción autónoma cuando hay una posibilidad de que se produzca un daño, hay un interés
a proteger un interés serio, razonable, o evitar el agravamiento de un daño ya ocasionado. Entonces hay una función no solo resarcitoria, sino una función preventiva. Quiero contarles que en el proyecto, en el anteproyecto elaborado por la doctora Kemmelmacher, Lorenzetti, Hayton, se incluyó, además de la prevención y de la reparación, una tercera función de la responsabilidad civil, que era la sancionadora, o lo que conocemos como daño punitivo. Cuando interviene el Poder Ejecutivo, quita del código esa función y nos quedamos con dos: prevención y resarcimiento. La quita por entender que no era propio de un Código Civil y Comercial, que eso debe quedar reservado al derecho administrativo, pero sí en la Ley de Defensa del Consumidor tenemos el daño punitivo. Es decir, tenemos la posibilidad de que un resarcimiento vaya acompañado además por una compensación económica que tiene que ver con un ejemplo, con una función ejemplificadora o sancionadora. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de resarcimiento o de reparación, lo que estamos haciendo es otorgándole una indemnización a aquel que ha sido afectado en los términos lo más cercano posible al daño que ha podido probar en el proceso. El daño punitivo viene a sancionar o ejemplificar conductas y no necesariamente tiene relación con la disminución económica que se ha sufrido por el daño. Entonces, me parece que las dos nociones básicas para introducirnos y hablar de daño es tener en cuenta que en cualquier circunstancia la responsabilidad civil comprende la prevención de los daños, la etapa preventiva, con posibilidad, insisto, porque hoy con situaciones de COVID quiero contarles, y seguramente muchos de ustedes que están litigando, que hay una cantidad de demandas con finalidad preventiva y no tanto resarcitoria. Justamente porque esta situación ha puesto de resalto ese deber de no dañar a los demás y la prevención del daño, el actuar ex ante, para lograr que el juez, a través de alguna medida, pueda realizar determinar una obligación de dar, de hacer o de no hacer, que prevenga el acaecimiento del daño. ¿Por qué? Porque se parte de la idea que siempre prevenir es económicamente mucho más productivo que resarcir. El sistema de resarcimiento que nosotros tenemos en la Argentina es absolutamente deficitario por todos lados, con lo cual la prevención del daño viene a ser su aporte y la tenemos hoy reconocida. Con lo cual, digo, no perder de vista que hoy cuando hablamos de derecho de daños, hablamos de resarcimiento y compensación, como lo estudiamos en la facultad, le agregamos la prevención como acción autónoma, quiero decir, no estoy hablando solamente de medidas cautelares, estoy hablando de iniciar una acción judicial con el único fin de evitar la producción de un daño. Y le agregamos a los derechos individuales, a los que estábamos acostumbrados, los llamados derechos de incidencia colectiva. Aquellos daños que van a afectar un grupo identificado, como puede ser un grupo de consumidores o un grupo de personas que estén en situación de daño ambiental, o derechos individuales homogéneos, que son los reconocidos en el famoso caso Alavi, del año 2009, en donde hasta se da legitimación para poder hacer una acción de clase cuando hay una lesión a un interés colectivo. Entonces, parto de estas tres premisas: prevención, resarcimiento y compensación, y lesión no solo a derechos individuales o intereses individuales, sino también derechos e intereses colectivos que están reconocidos primeramente del 41 al 43 de la Constitución de la Nación Argentina. Y además, rescatar que el Código Civil y Comercial, entre sus fundamentos, sabemos que el Código actual no tiene notas, como la tenía Vélez. Sin embargo, si uno va a los fundamentos, ahí va a encontrar
explicación, no de todos los temas, tengo que decirlo, pero sí de varios temas, como por ejemplo, decir que este nuevo Código Civil y Comercial reconoce la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un diálogo de fuentes permanente. Esto se lo pueden haber escuchado decir a Lorenzetti, si han escuchado sus charlas, porque quiere decir que hoy no vemos un derecho civil totalmente separado de la Constitución, sino que cuando el derecho civil no nos está dando las respuestas suficientes, la Constitución Nacional aparece en una interrelación que permita que el juez recurra a los principios constitucionales para dar fundamento también cuando va a ordenar la indemnización de los daños. Esto es lo que se ha dado a llamar la constitucionalización del derecho privado. No quiere decir que nosotros con el Código de Vélez no hayamos entendido que había una norma fundamental que estaba por encima del Código Civil y Comercial. Lo que sí quiere decir que hoy estamos diciendo concretamente en el Código Civil y Comercial que tiene que haber un diálogo de fuentes. Y esto tiene un impacto en los daños fundamental, porque si ustedes inician, por ejemplo, una acción preventiva o una acción colectiva por daño ambiental o una acción por daño o defensa de los consumidores o reclaman una reparación plena, está la reparación integral en la norma fundamental de la Constitución Nacional. Entonces, necesariamente, incluso con el 75 que nos reconoce todos los tratados internacionales que son aceptados por la Constitución. Con lo cual, cuando uno prepara una demanda, yo creo que de daños, no hay que perder de vista que tenemos una Constitución que está siendo operativa en un montón de sentidos en cuanto a la reparación integral y el reconocimiento de derechos y que actúa de manera interrelacionada con el Código Civil y Comercial. Y no olvidarnos que el nuevo Código Civil y Comercial tiene el principio de buena fe, no ya como esos principios que estudiábamos como un principio general, no, toda vinculación obligacional, sea contractual o sea extracontractual, tiene que tener como deber primario el actuar de buena fe confianza y de buena fe lealtad. Lo que quiere decir que si ustedes que están en derecho empresario, el día de mañana están en una cuestión de contratación empresaria y ven vulnerada la buena fe es una norma operativa del Código Civil y Comercial que puede servir como un argumento fuerte, defensivo, en el contexto del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto como introducción, lo que quiero decir, y ahora vamos directamente al daño, que es el tema de la clase, pero no quería dejar de dar este contexto, porque esto no es separado de la responsabilidad civil, de los principios del nuevo código y del marco constitucional que el Código Civil y Comercial reconoce como diálogo de fuentes. Esto nos ayuda al momento de hacer una defensa en una demanda, porque cuando a veces tenemos pocos argumentos y no nos alcanza con lo que expresamente con el artículo que buscamos en el Código Civil y Comercial, tener en claro que tenemos el principio de la buena fe, tener en claro que tenemos el diálogo de fuentes con la Constitución Nacional y todos los tratados que se reconocen, nos van a dar los fundamentos suficientes para poder hacer una mejor defensa. Bien, ¿qué funciones? Esto ya acabamos de decirlo. Vamos a ver el principio de la reparación integral o plena. ¿Esto hablaron con Compagnucci de este principio? No. Bueno, yo lo que estoy haciendo, en realidad, yo trabajé 20 años con Compagnucci, en realidad estoy haciendo como un alto, porque soy secretaria académica ahora de la facultad, pero desde el año 94 que trabajo en el estudio con Compagnucci, y sé de su elevadísima doctrina y con el sustento que tiene, pero yo voy a tratar de bajarlos, me parece, un poco más a la cuestión práctica. Y uno de los principios que nosotros sostenemos en cualquier reclamo resarcitorio es el de la reparación plena. Cuando uno va a demandar
a fundar su reclamo diciendo, bueno, esta persona ha sufrido un daño patrimonial, un daño extrapatrimonial, tiene afectado el patrimonio en forma actual a través de una disminución patrimonial, pero a la vez está privado de obtener un lucro cesante, es decir, de obtener una ganancia futuro, o se perdió alguna chance probable de obtener un beneficio. Todo eso, más el daño extrapatrimonial que sufre la persona, hace a la que conocemos como reparación plena. Y ese no es un principio que tienen todos los sistemas. Si uno se va al derecho italiano, y voy a hacer mínimamente una comparación con eso para seguir con nuestro derecho, se va a encontrar con que, por ejemplo, el daño moral es sumamente restrictivo. En nuestro derecho hay una amplitud de responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial que hace reafirmarnos en el principio del resarcimiento y la reparación plena. Esto es distinto, cuando hablamos de reparación plena en el Código Civil y Comercial, a la reparación integral de la que hablan los constitucionalistas que emergen del 14, del 16, del 17, del 19 y del 43 de la Constitución Nacional. ¿Estamos hablando de cosas distintas? No. Estamos hablando de que la Constitución está apuntando a una situación de reparación para que esa persona pueda volver a estar en el estado en el que se encontraba antes de sufrir el daño. Pero el Código Civil y Comercial le agrega requisitos. Entonces no es que es una noción la reparación plena. Esto les digo porque si toman, por ejemplo, el texto de Alterini, comentarios del doctor Alferillo, por ejemplo, Alferillo dice que hay una diferencia absoluta, que la reparación integral de la Constitución Nacional es reconocer la reparación a todas las personas que han sufrido un daño, mientras que la reparación plena, en el sentido del Código Civil y Comercial, es darle la reparación a alguien que además de haber sufrido un daño, ese daño tiene la vinculación causal adecuada con el hecho que lo ocasiona, hay una antijuridicidad que tiene que surgir y hay un factor de atribución que puede ser subjetivo u objetivo que tiene que completar el cuadro. Entonces, al poner más requisitos, pareciera que cuando hablamos de reparación plena estamos diciendo algo más concreto, más puntual que la reparación integral. No, estamos diciendo lo mismo, nada más que estamos reconociendo que en el Código Civil y Comercial hay requisitos que tenemos que demostrar en un proceso y que a partir de eso vamos a lograr una indemnización. Esto lo tiene dicho la Corte de Nación, por supuesto la Corte de Provincia, en donde la reparación integral que se interpreta surge de la Constitución Nacional es totalmente equiparable a la reparación plena con los requisitos que exige el Código Civil y Comercial. ¿En qué casos? Yo les preguntaría, a ver, ¿en qué casos ustedes han visto que no hay una reparación plena? ¿Qué casos conocen en donde, por ejemplo, la ley pone topes indemnizatorios? ¿O pone tarifación? ¿O excluye algún tipo de rublo de daños? ¿Alguno de ustedes me quisiera aportar, me podría decir en qué casos ustedes ven que ese principio de reparación plena no se da? De acuerdo a los casos que hayan visto. ¿Se les ocurre algo? Piensen, por ejemplo, cuando se trata de indemnizaciones laborales y partimos de ciertas tarifaciones, de ciertas categorías que nos van a limitar una reparación plena. O pensemos en el Código Aeronáutico, que lo veíamos ya desde la facultad, en donde siempre hay una base para una indemnización tarifada. O pensemos en la ley de responsabilidad del Estado, cuando uno demanda al Estado. Cuando uno demanda al Estado, la ley de responsabilidad del Estado, el Código Civil y Comercial actual excluyó la responsabilidad
del Estado por daños por considerar que es competencia legislativa del derecho administrativo, siendo que el anteproyecto la había incluido, y ahí entonces tenemos que reconocer que hay una limitación. Si yo le reclamo un daño que he sufrido al Estado, ¿qué rubro no me va a reconocer? ¿Alguno de ustedes se acuerda o sabe qué rubro me va a quedar afuera de la reparación? El Estado me va a reconocer el daño emergente, va a decir, bueno, usted ha sufrido un daño en su patrimonio físico o material y se lo vamos a reconocer. Pero hay uno que está expresamente excluido de la Ley de Responsabilidad del Estado y que nos va a pasar cuando hacemos una demanda contra el Estado por daños. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es ese rubro que no está indemnizado cuando el daño es del Estado, a partir del Estado, por hecho ilícito o lícito del Estado? Bueno, es el lucro cesante. En los casos de demanda contra el Estado, el aspecto del daño que no va a quedar incluido es el lucro cesante. Entonces, como vemos, si bien nuestro Código Civil y Comercial habla de una reparación plena, tenemos algunos aspectos en donde eso no se cumple en su totalidad, que son estos casos que venimos mencionando. Bien, acá vamos a ir al concepto de daño y después de esto, a ver si por ahí les parece atractivo, nos vamos a ir al fallo de la Corte para ver cómo esto que estamos hablando se aplica al caso de una jueza, que a lo mejor lo habrán escuchado, que fue el caso Ontiveros, que tuvo origen en el año 2001 y que recién la Corte Suprema resuelve en 2017. Ahí tenemos otro problema que es el de la lentitud de las resoluciones, ¿no? Se trataba de una jueza de paz de Mendoza que trabajando en el juzgado se lleva por delante los cables en los que tenía conectada la computadora y la impresora, se golpea fuerte, se cae, se quiebra una pierna y también la muñeca. Como consecuencia de esto, inicia juicio laboral, incluye a la ART, que le reconoce la indemnización correspondiente, y demanda al Estado por el daño sufrido en el ámbito laboral. Ahí lo interesante de este fallo es que vamos a poder ver la doctrina que llevó a la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que se plasmó en el Código Civil y Comercial de la Nación, que tenemos hoy. Y es qué rubros podemos reconocer frente a ese tipo de daños, es si existen rubros indemnizables aparte de los que normalmente conocemos, y cómo se aprecia, que es el punto clave del daño, cómo se valora y cómo se cuantifica. Cómo el juez va a determinar, a partir de lo que uno reclama, cuáles son los parámetros que va a tener en cuenta para la valoración del daño y cómo va a cuantificar lo que corresponda de indemnización. Ese es el caso que ahora vamos a ver. Pero vamos a empezar qué es lo que dice el Código Civil y Comercial en la parte teórica respecto a cuándo hay daño. Daño es una noción, está en el 1737 del Código Civil y Comercial, y entendemos que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. ¿Cómo se conoce eso? Como el llamado daño antijurídico. Habrán oído hablar, y esto es más nuevo, nosotros cuando estudiamos en la facultad no me acuerdo de haber estudiado el daño, el concepto de daño como lesión antijurídica. Cuando se lesiona un derecho o un interés que no reprobado por el ordenamiento jurídico,
que tiene por objeto la persona, su patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Esa es la idea de daño que nos tiene que quedar grabada, lo que me dijo Compagnucci, que piensa hacer preguntas más bien teóricas. Por lo tanto, me pareció importante traerles estas pautas que son las que hay que tener en claro. ¿Cuándo hay daño? Hay una lesión a un derecho o a un interés que no está reprobado por el ordenamiento jurídico y que se lesiona algo en la persona, en el patrimonio o en un derecho de incidencia colectiva. Con lo cual tenemos el daño individual, la prevención y el daño colectivo. Ahora, cuando nosotros hablamos de daño en el concepto que acabamos de hablar, es un concepto genérico y amplio de daño. Cuando hablamos de daño resarcible, ya estamos hablando del efecto o de la consecuencia. Es decir, una cuestión, como estudiábamos anteriormente, era el hecho dañoso, el daño que produce el autor. O bien el daño resarcible, que es la consecuencia que ese daño produce en la persona o en el patrimonio de alguien que le produce la lesión y que por lo tanto le da la posibilidad de hacer el reclamo resarcitorio. Con lo cual podríamos decir que entre el 1737, que da una noción amplia de daño, y el daño resarcible del 1738, hay un vínculo como de causa a efecto. El daño en sentido amplio y propiamente el daño en el sentido de efecto de perjudicial resarcible. Y el 1738, que entiendo es la columna vertebral del tema daño, y es la indemnización. No habíamos tenido con el Código de Vélez un detalle tan concreto del que la Corte no se sale, sino que lo interpreta, de qué comprende una reparación de daño, qué es lo que se obtiene por una demanda de daños. Y acá aparecen todos esos conceptos que si no los recordamos, que es la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima. Vamos a un caso concreto. Vamos a sacar un poco la cuestión de daño propiamente en la persona, sino alguien que conduce su automotor, que es embestido por otro y que sufre la rotura del auto y a su vez una lesión física o física y psíquica, o en su integridad física y psíquica, ¿no? Ahí tenemos qué va a reclamar, qué vamos nosotros a plantear en ese reclamo. Vamos a plantear lo que llamamos daño emergente, es decir, la disminución patrimonial que ha sufrido. ¿Qué comprende eso? Los gastos para la reparación del automotor y comprende todos aquellos gastos y erogaciones que va a tener que hacer esa persona para recuperar la salud, o por lo menos el estado más parecido a la situación anterior de ocasionado el daño. ¿Eso qué es? Eso es daño emergente. Es la lesión por disminución patrimonial, ya sea porque disminuye el activo o aumenta el pasivo de una persona, que en forma actual se produce sobre esa persona y sobre las cosas de esa persona, en este caso la persona y su automóvil, como daño emergente. Pero a lo mejor el que conducía el auto, supongamos que es un taxista, que vive de la como herramienta de trabajo la utilización de su auto. Entonces, ¿qué nos pasa ahí? Que además de la lesión al auto y la lesión física, va a poder reclamar otro rubro, que es el lucro cesante. Y acá aparece en el 1138 como segundo ítem. El lucro cesante es el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención.
Es decir, que como lucro cesante, ese taxista, por el tiempo que no puede volver a conducir el auto porque el auto está en el taller, porque el auto está parado, porque además sufrió lesiones y tiene que hacer reposo, podrá pedir como indemnización al responsable, porque sabemos que la responsabilidad puede ser del dueño o guardián en forma indistinta hoy con el Código Civil y Comercial nuevo, al responsable reclamarle, además del daño emergente, el lucro cesante. Es decir, todas esas ganancias de las que se vio privado durante el tiempo que no pudo utilizar el auto y seguir trabajando como taxista. Ese es el segundo rubro o clase de daño patrimonial que reconoce el 1138. Daño patrimonial irresarcible. Dice que eso es de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención. Yo acá voy a empezar a plantear uno de los requisitos del daño. El daño tiene que ser cierto. Ahora, si a cualquiera le chocan el auto y además le producen un daño físico por producto de ese hecho dañoso, eso es un daño emergente, indemnizable, y tiene el mayor grado de certeza. Por supuesto que deberá ser probado por quien lo alega, todo el que alega el daño debe probarlo, como primera medida. Después vamos a ver otras alternativas de la prueba. Como primera medida, prueba y entonces se le otorgará la indemnización. Eso es lo que tiene un mayor grado de certeza, en el sentido que entendemos la certeza del daño. Ya cuando hablamos del lucro cesante, es decir, esas ganancias que deja de producir porque se dedicaba su oficio de ser taxista, y por lo tanto se vio privado de ingreso patrimonial, de ganancia patrimonial, ya el grado de certeza se diluye un poco. ¿Qué quiere decir? Que habrá que probar cuánto ganaba por esa tarea, y de ello va a salir un quantum que va a representar el lucro cesante. Vayamos a otro ejemplo, que no es el clásico choque de autos. Aquel que sufre la inundación de su campo con motivo no solo de las lluvias, porque eso podría llegar a ser un caso fortuito, fuerza mayor, sino por un mal manejo, como ha ocurrido en nuestro país hace no muchos años, un mal manejo de la provincia de Buenos Aires en el manejo de las obras hidráulicas que llevaron a que mucha gente que tenía campos en la provincia de Buenos Aires permaneciera durante mucho tiempo inundada, que no solo había sido la lluvia enorme y constante, sino que también había sido la falta de obras adecuadas por parte de la provincia, lo que llevó a demandar al Estado y a que se otorgaran esas indemnizaciones. Ahí también se reclamó daño emergente a través de la pérdida que tuvo ese propietario en ganado, en cosechas, pero a sabés lucro cesante. Todo el tiempo que permanece inundado ese campo a causa de un hecho que aún siendo lícito del Estado es indemnizable, ese lucro cesante, que en ese momento era indemnizable, hoy ya con la nueva disposición lucro cesante no indemnizable, pero quiero decir, toda esa ganancia dejada de percibir es todo ese tiempo que ese productor agropecuario no pudo utilizar el campo para poder obtener ganancias. Entonces tenemos daño emergente, tenemos lucro cesante, y el código en el 1738 nos brinda un concepto más, que siempre fue muy debatido por la doctrina civil, que es la pérdida de chance. ¿Cuándo hay una pérdida de chance? Podríamos decir que pérdida de chance podemos hablar de pérdida de chance que como conocemos en movimiento, o pérdidas de chance más estáticas. Esto es una distinción dogmática, pero que a través de los ejemplos se va a dar de la siguiente manera. Además de tener un daño emergente o de haber sufrido un lucro cesante, alguien puede tener una pérdida de chance como pérdida de obtener algún tipo de beneficio
donde ese requisito de la certeza todavía si bien es un requisito del daño, está un poco más alejado hacia la aleatoriedad. ¿Qué quiere decir esto? El clásico ejemplo que leíamos en los libros era, tengo un caballo de carrera que está a punto de competir, comienza la carrera, alguien daña el caballo, impide, por lo tanto, que compite. Entonces, el propietario del caballo, como pérdida de chance, reclama la pérdida de la oportunidad que ese caballo, que en otras ocasiones había ganado la carrera, y ahí es donde tratamos de encontrarle esa probabilidad objetiva de haber obtenido el beneficio, no pudiera competir y por lo tanto se le priva la oportunidad de haber ganado el premio correspondiente, porque tenía un caballo que normalmente competía y que muchas veces había ganado la competencia. Eso es lo que llamamos pérdida de chance dinámica, cuando esa pérdida de chance se produce en el momento mismo que la cosa entra en movimiento. Pero también tenemos lo que llamamos pérdida de chance estática, que es cuando, por ejemplo, se le produce una lesión estética a una menor o a un menor de edad, que implica las oportunidades que a causa de eso puede perder en su vida esa persona a futuro, que le puede traer aparejado problemas físicos, problemas psíquicos, y le pueden privar de oportunidades teniendo en cuenta la probabilidad de lo que esa persona hubiera desarrollado en su adultez. O la pérdida de chances, que en los ejemplos más conocidos, por homicidio, cuando se dice que a lo mejor la pérdida de hijos que ya estaban en edad de estudiar, en edad haciendo una carrera, y por lo tanto la pérdida de chances de esos padres que van a reclamar judicialmente es la posible ayuda económica que hubiera podido brindar ese hijo que iba en camino a ser un profesional. Quiere decir, en cada cuestión de daño nos vamos a encontrar en las indemnizaciones con distintos rubros pasibles de ser reclamados, que habrá que probar o de los que puede haber indicios o de los que puede haber presunciones. Es cierto que la justicia no solo se limita a probar con hechos totalmente certeros, sino que también los indicios y las presunciones hacen a la posibilidad de cuantificar una indemnización. Pero teniendo siempre en cuenta un requisito que no puede ser eludido y que es de la mayor o menor certeza del daño, pero certeza al fin. Quiere decir que si yo tengo el daño emergente, la persona que sufre lesión y que tiene que ser intervenida, el auto que queda chocado, el campo que está inundado, es el daño emergente. Es la pérdida por disminución patrimonial de la víctima, en su persona o en su patrimonio. El lucro cesante, la ganancia que deja de obtener a consecuencia y con relación causal con el ilícito, para lo cual, ¿qué habrá que demostrar? Que hay una probabilidad objetiva que tendrá que ver el juez de que eso ocurra. Y en tercer lugar, la pérdida de chance, donde la certeza ya se diluye un poco, porque alguien podría razonablemente decir, pero por ese caballo no ganaba la carrera. Pero por ahí ese hijo dejaba de estudiar y no iba a ser el profesional que se piensa que había probabilidades objetivas de que fuera. Por eso se dice que la pérdida de chance, si recuerdan, es ese estadio intermedio entre el daño cierto, absolutamente indemnizable, y el daño meramente hipotético o eventual que no es indemnizable. Es una zona en el medio, en donde hay que ver cuántas probabilidades había de obtener ese beneficio que se perdió por la chance. Fijémonos otro caso más. Como abogados, representamos a un cliente, llevamos adelante una demanda de daños. Nos olvidamos del proceso,
por la circunstancia que sea, el proceso caduca. ¿Qué se pierde el cliente? Se pierde la chance. Ahí es donde, creo que es uno de los ejemplos donde mejor se ve. El cliente puede demandar por responsabilidad al abogado porque perdió la chance de haber ganado el juicio. Y entonces, ¿qué va a haber que probar con ese expediente de daños que estaba tramitando y que el abogado deja que caduque? Va a haber que probar cuánta probabilidad objetiva había de que se ganara el juicio, porque esa va a ser la medida del daño al cliente que el abogado responsable va a tener que indemnizar. Eso no es un lucro cesante, eso no es un daño emergente, porque era un juicio que estaba tramitando. Y entonces no sabemos si se iba a ganar o se iba a perder. Y hasta con costas contra el propio, a cargo del propio demandante frustrado. Pero hay una chance que se pierde. Entonces, ¿qué va a tener que evaluar el juez ahí? ¿Cuántas chances había de ganar el juicio? Porque esa va a ser la medida de indemnización, que ojalá nunca nos pase, que va a tener que indemnizar el abogado al cliente por dejar caducar el juicio. Es una pérdida de chance. Bien, con estos ejemplos quería mostrar, por supuesto que en el Power, que después se los puedo brindar, todos estos conceptos teóricos están puestos, que es el daño emergente, que es el lucro cesante, que es la pérdida de chance, que es lo que acabamos de hablar, pero me quedo anclada en el 1738 porque no se queda ahí. Va más allá de lo que entendíamos con el Código de Vélez y dice, hablando de la indemnización del daño, incluye especialmente las consecuencias a la violación de los derechos personalísimos de la víctima. ¿Qué hay cuando hay que reparar un daño por afectación a los derechos personalísimos de la víctima? Y puede haber daño extrapatrimonial o moral por afecciones legítimas que se reclaman, y puede haber daño económico, como puede ser en una lesión al honor, que tiene las dos aristas, tiene lo extrapatrimonial y tiene lo patrimonial. Habla también de resarcir la integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, ahí está puntualmente el daño moral, y las que resultan de la interferencia de su proyecto de vida. Fíjense la amplitud que da el Código Civil y Comercial, porque está poniendo estos ítems en forma concreta, y está diciendo, y ahora lo vamos a ver en este caso particular que les traje, ¿qué pasa cuando una persona, por el daño ocasionado, se le frustra su proyecto de vida? Si esa jueza, que era jueza de paz, tenía pensado concursar para ascender y ser jueza de primera instancia y ser jueza de cámara y queda incapacitada de manera permanente y de por vida. Bueno, hay un proyecto, una interferencia a su proyecto de vida. Aquella lesión del deportista que tenía entre su proyecto de vida llegar a competir en Juegos Olímpicos y a través del daño por un hecho ilícito queda incapacitado de por vida a seguir compitiendo. No solo es la lesión del daño emergente o posible lucro cesante. Entra en la pérdida de chance, pero puntualmente está esta posibilidad, esta interferencia en un proyecto de vida que surge de ese caso particular de alguien cuya carrera se ve totalmente frustrada por el hecho dañoso. Ahora la pregunta, y me encantaría que, para no agotar además y para que se haga un poco un ida y vuelta con lo que ya tenemos hasta ahora, es si ustedes piensan que todo esto que viene puesto en el Código Civil y Comercial, que además de daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance, empieza a hablar de cuestiones
de integridad física, de salud psicofísica, de interferencia en el proyecto de vida. ¿Ustedes creen que si ustedes fueran jueces y tienen que evaluar un daño, van a contemplar un rubro patrimonial, un rubro extrapatrimonial de daño moral? ¿O a la vez van a poner otros rubros más que son la interferencia en el proyecto de vida, la salud psicofísica? En definitiva, esto lleva a un abultamiento de la indemnización, el hecho de que el Código Civil y Comercial particularice algunos tipos de lesión. No sé si se entiende, si soy clara en la consigna. Si el Código Civil me da ítems tan puntuales, quiere decir que además de reclamar porque me inundaron el campo como daño emergente, lucro cesante, puedo además reclamar porque sufrí un daño a la integridad personal, a mi salud psicofísica, porque se me frustró el proyecto de vida que tenía a partir de ese daño. ¿O eso es parte del daño patrimonial emergente, lucro cesante y pérdida de chance y daño moral? ¿Qué opinan? En una indemnización, ¿se va a ampliar porque el código disponga en forma particular estos daños? ¿O en definitiva todo esto va a ser merituar cuánto de daño patrimonial y cuánto de daño moral ha sufrido una persona? En daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance y daño moral. Yo pienso que si la función de la responsabilidad es volver, digamos, al estado anterior que tenía la persona antes de que se ocasione el daño, si con la reparación, si hablamos de reparación integral, alcanzaría en este caso, por ejemplo, el de la inundación, con el daño emergente y el lucro cesante, en todo caso, si hubiese una pérdida de chance, pero yo creo que si con esa indemnización se puede volver al estado anterior, no va a ser necesario reclamar además la salud psicofísica o la interferencia en su proyecto de vida, porque ya en ese caso ya volvimos al estadio anterior a que se produjo el daño, me parece. La respuesta que estás dando es la respuesta que da la Corte, para decirlo en términos excelente. Lo que dice la Corte es, yo puedo tomar, que vamos a ver en el caso de la jueza, que tiene una lesión grave a su integridad personal. Ahora, eso no es un daño aparte del daño emergente, el lucro cesante o la pérdida de chance. Es daño patrimonial, o hay daño patrimonial y daño extrapatrimonial, porque en definitiva, el resarcimiento es justamente volver al estado anterior, que quiere decir reparar ni más ni menos que lo que se pueda probar de daño patrimonial y extrapatrimonial causado. Entonces no es abrir juego a nuevos rubros para darle más por rubros aparte. Es simplemente reconocer, y eso es lo que se ha querido hacer en el código. Este razonamiento que vos haces, Rodrigo, es el razonamiento que hace Lorenzetti, que hace Rosenkrantz, bueno, que están de moda, que hacen los jueces hoy en la Corte. Me voy a agrandar. Y ahora en el caso que les voy a decir se pusieron de acuerdo. No se ponen de acuerdo a veces con el traslado de los jueces, pero parece que ahí se pusieron de acuerdo también. Pero bueno, lo que quiero decir es que pueden estar en desacuerdo con muchos aspectos, pero en este caso están de acuerdo en interpretar el código. Ni hablar porque Lorenzetti lo hizo, con lo cual la interpretación, sabemos que la interpretación no es la del legislador, sino la interpretación que surge, no es el pensamiento del legislador, sino la interpretación que surge luego, a través de los jueces y por la interpretación de la aplicación de la norma, regla básica de interpretación. Pero eso no quiere decir que si el mismo juez ha sido parte de esto y me está diciendo que en realidad lo que hay que indemnizar es o daño patrimonial o daño moral. Y dentro de eso incluyó estos rubros. Con lo que quiero decir que el hecho de que el código puntualice los posibles daños que se pueden dar, no quiere decir que reconozca que uno puede pedir y ser indemnizados
por rubros separados que en definitiva se chocan. Porque decir que alguien tiene un daño a su integridad personal va a implicar reconocer que tuvo un daño emergente, que tuvo a lo mejor un lucro cesante y que además tuvo un daño extrapatrimonial o moral. No va a querer decir que además de esos rubros, si uno lee el artículo y lo lee así, parece que está agregando rubros, ¿no? Digamos, como está escrito. Sin embargo, la cuestión se resume diciendo que o es daño patrimonial o es daño extrapatrimonial. Quería recordarles, porque después en una de las clases vamos a hablar de daño moral, y me parece el aspecto más interesante, que es la valoración y la cuantificación. ¿Cómo se determina el daño moral? ¿Cómo se cuantifica? ¿Y qué aspectos hay que tomar en cuenta? Sobre eso hay bastante tela para cortar. Pero lo que quiero decir es que, en definitiva, y aunque estén puestos, y uno diga, bueno, mire, mi cliente lo que sufrió es una afección a su integridad personal. Mi cliente además sufrió una interferencia en su proyecto de vida, porque no va a poder hacer aquello que puedo demostrar que era probable que hiciera. En definitiva, en lo que va a consistir, y por eso es reparatoria y no es punitiva nuestro sistema de indemnización, es en reparar exactamente aquel perjuicio económico que se le causó a la persona. Un poquito más dificultoso es la cuantificación cuando se tratan de lesiones permanentes, porque ahora hay un sistema tarifado puesto por el propio Código Civil y Comercial, que lo vamos a ver, y el daño moral, que también tiene su marco de cuantificación con pautas y valoraciones. Porque si no, ¿qué ocurre? Que si esto no se delimita bien, la sentencia cae en arbitrariedad, lo que da posibilidad de ir a la corte. Entonces, para que una sentencia no sea arbitraria, tiene que estar bien fundada y, en definitiva, el resarcimiento va a ser su daño patrimonial y, si es que se ocasionó, el daño extrapatrimonial. Y dentro de eso vamos a ver si hay lucro cesante, si hay daño emergente solo, si hay o no pérdida de chance, y si dentro de eso podemos identificar una lesión a su integridad personal. Ahora, todo esto es daño patrimonial. Ahora, ojo, digo, porque la integridad personal, como está reconocida acá, entra en la indemnización patrimonial de la persona. Pero no por eso no tiene una entidad tal que merezca ser considerada como detrimento económico en sí. Y lo vamos a ver en el fallo, porque les quiero contar que cuando una persona está trabajando en algo y se produce una incapacidad permanente, como es en este caso, y sigue y está de licencia y sigue cobrando, eso no obsta a que se reconozca una indemnización por sufrir una afección grave en su integridad personal y su integridad psicofísica. Quiero decir, en sí eso tiene un carácter patrimonial. Como dice la Corte hoy, hasta el valor vida, que nosotros estudiamos, que no tenía un valor per se. Cuidado, la Corte ha ido abriendo afecciones patrimoniales, diciendo o es daño patrimonial o es daño extrapatrimonial. Pero ojo que el hecho de que no exista lucro cesante no implica que la lesión propia a la integridad física y psíquica merezca ser indemnizada como valor patrimonial. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona, como dijimos, hay una interferencia en su proyecto de vida y no va a poder progresar en su trabajo, con lo cual está ganando eso, pero nunca va a poder ganar más que eso. Y hay que ver hasta cuándo puede ganar eso con la lesión que tiene. Entonces, a lo mejor no hay lucro cesante reconocible, pero sí hay una integridad personal y una interferencia al proyecto de vida que tienen un valor económico en sí y que es estimado por la jurisprudencia. Si les parece, vamos al caso
para ir viendo todo esto aplicado a este caso de la jueza. ¿Les interesa, les gusta esto? ¿Prefieren que sigamos con conceptos? Yo creo que es una manera de verlo volcado a la realidad en un fallo que es clave. ¿Les parece bien? Sí, sí, mejor. Sí, Bueno, Sí, nos vamos parece a empezar. bárbaro. más Y práctico. por supuesto que todo lo de daño de tipo patrimonial no lo vamos a llegar a ver hoy, pero como tengo una clase de daño moral, la idea es que hagamos una continuidad. Porque a mí me gustaría, lo hablé con el doctor Kopanovich, me dice, vas a dar cuantificación, qué plomo. Sí, porque hoy tenemos en las incapacidades una nueva variante en donde se ha tomado esos sistemas del common law, en donde hay una cuantificación que alguno lo habrá escuchado, lo habrá visto, que ha sido muy difundida por el doctor Aciarri y que la utiliza la jurisprudencia. En numerosos casos, donde utiliza fórmulas, no para quedar limitado a la fórmula, sino para darle a la entidad de la indemnización una cuantificación razonable y no hacer una arbitrariedad. Lo mismo con el daño moral. Cuando yo empecé a trabajar en el estudio de Compagnucci me decía, y era la jurisprudencia, decíamos, mira, el daño moral es un 30% del patrimonial. Uno llega a ir con eso hoy a la justicia y ya le declaran la demanda perdida de movida ya por haber puesto eso. ¿Por qué? Porque hoy ya el daño extrapatrimonial no se meritúa en función del daño patrimonial, sino que hay que ver efectivamente qué aspectos de la persona y de su vida social y comunitaria se ven afectados y de su actividad física y psíquica para que se le pueda resarcir el daño, no teniendo en cuenta el quantum de patrimonio. No importa lo que alguien, hasta un daño puede ser solo moral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué 30%? Ningún 30%. Es más, hoy tenemos fórmulas matemáticas para llegar a evaluar daños patrimoniales de manera de prever que, por ejemplo, una persona sufre un daño y bueno, no podemos prever que hacer una ecuación de lo que deja de ganar de acá a 10 años pensando que esa persona siempre va a ganar lo mismo. Si uno no gana lo mismo hoy que dentro de 10 años. Entonces se han incorporado fórmulas matemáticas que me parece que son interesantísimas para que las veamos más adelante, en cómo hace hoy la justicia para llegar a un resultado indemnizatorio que tenga en cuenta las variables posibles del salario de una persona. Porque entonces no es reparar. Si nosotros decimos, bueno, mira, vamos a ver, ¿cuánto ganaba? Ganaba 200.000 pesos por mes, y bueno, hagamos más o menos el cálculo, una posible inflación, y el daño moral y el 30%, y punto. Eso no es resarcir. Bueno, vamos al caso. Bajo esto, voy a hacer una cosa, voy a parar la grabación y después hago otro video, porque si no va a quedar muy